campo, ¿no? Y eso fue lo que a mí me motivó a estudiar economía en realidad, porque yo me di cuenta que eh, ahora nos quieren hacer creer pues que cambiando una constitución o cambiando las leyes, cambiando los papeles, el Perú va a progresar. No, el problema no es lo que diga un papel, el problema es en la ejecución, ¿no? Y eso vamos a ver cuando acá revisemos. Hay algunos aplicativos que ustedes, les invito como estudiantes, que orienten su curiosidad y su ánimo de aprendizaje y aprovechar ahora que las redes, ¿no? Es una maravilla lo que existe actualmente. Cuando yo era alumno del profesor Rosas, nos mandaban a la biblioteca del BCR, teníamos que tomar el micro, ir por la avenida Bancay, ¿no? Y, y así ir a la Biblioteca Nacional, nos pasamos días enteros. Ahora el conocimiento está muy a la mano, hay entidades que les voy a mostrar como el MEF, que explica de manera didáctica y bastante accesible lo que es el presupuesto, ¿no? Aquí dice, conoce presupuesto, este es del MEF, ustedes pueden entrar acá si desean, lo copian, el Estado ha hecho un portal, que es a partir de go.p, entras a todas las entidades públicas, ustedes pueden poner en Google, conoce el proceso de desarrollo de presupuesto público, y les va a salir esta página. Que el MEF, como una buena política de que la población en general conozca este importante instrumento, ha publicado una sinopsis bastante interesante, introductoria de lo que es el presupuesto, como le decía, ¿no? El presupuesto es el principal instrumento de gestión del Estado. ¿Qué objetivo tiene? Otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía, a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, acorde con la disponibilidad de estos mismos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto público está estructurado en base a ingresos y egresos. Y ahora ustedes van a ver el ciclo, ¿no? Y en todo esto, pues, todo es elaborado por nuestros colegas, porque la herramienta más importante, aquí pues utilizamos estadística, utilizamos proyecciones, todas las herramientas matemáticas que nos dan en la universidad se aplican porque tú tienes que proyectar, tienes que hacer un presupuesto lo más real posible en base a los históricos anteriores, ¿no? Hacer tu balance de ingresos, egresos y reportar a las entidades superiores, ¿no? Al ente rector. Aquí dice, ¿cuáles son las etapas? Para el año 2022, el trabajo empezó en 2021, ¿no? Dice de enero a agosto. ¿Por qué? Porque las entidades empiezan a hacer internamente su presupuesto a través del plan de trabajo que tengan las diferentes áreas. En el caso de los gobiernos locales, se llama el Plan Operativo Institucional, o más conocido como POI. Cuando algunos de ustedes entran a las entidades públicas a trabajar, a practicar, van a escuchar que se utiliza muchas abreviaciones, ¿no? Dicen, ya terminaste el POI, no te están diciendo terminaste el Plan Operativo Institucional, ¿no? Cada gerencia o cada área de un gobierno local, por decir, la sugerencia de Serenazgo hace su plan operativo y dice, vamos a realizar 4 patrullajes diarios con 100 efectivos, 20 motos, 10 carros. Entonces ese plan, ellos hacen un plan, el plan operativo, y ese plan operativo, pues como lógico, se traduce en requerimientos de recursos, ¿no? Si, cuánto personal voy a emplear, cuál va a ser mi frecuencia, en qué zona, identifico zonas de mayor riesgo, de menor riesgo, de mayor incidencia, de menor incidencia, ¿no? Interviene bastante estadística, eh, y se hace toda una recopilación y se estructura un plan de trabajo fundamentado, ¿no? Igual el área de desarrollo social, bueno, dice, tenemos un comedor para ayudar a las personas más vulnerables, se va a dar un menú diario durante tantos días, ¿no? Y etcétera. Para el adulto mayor se va a hacer campañas médicas. Todo ese plan se vuelve el POI. Y la gerencia de presupuesto va recopilando el POI de diferentes áreas, ¿no? Que ese sería la parte de los egresos. Y así van acumulando, y después, ¿de dónde vienen los ingresos? En las municipalidades los ingresos vienen de la gerencia de administración tributaria, en el caso de las provinciales como Lima tiene el SAT. Y también ahí les comento
la mayoría de gerentes, ¿no? Muchos gerentes que he conocido de admisión tributaria también son nuestros colegas, ¿no? También es un buen campo de acción y de trabajo, ¿no? O sea, con un grupo de economistas están en la parte de ingresos, otros están en la parte de ejecución, otros en la parte de planeamiento, de presupuesto. Y la verdad que sí, también en la gerencia de administración hay economistas, ¿no? Como les decía, por el manejo que tenemos de la parte numérica, pero también tenemos pues la base de la parte de letras, ¿no? Como les venía comentando, la parte de ingresos es elaborada por la gerencia de administración tributaria. Al final todo eso se envía a la gerencia de presupuesto, y presupuesto es el que empieza ya a cuadrar entre los ingresos y los egresos y convoca a las diferentes áreas. Por eso es un proceso largo, ¿no? El gerente de presupuesto muchas veces es pues visto como en el fútbol el árbitro, ¿no? El malo de la película, el que dice no, si hay, no hay, o como el ministro de Economía, ¿no? La municipalidad es como un país en pequeño, el gerente de presupuesto es el ministro de Economía. Y ustedes han visto la importancia de nuestra carrera. ¿Cuál es el ministro más importante? El ministro de Economía, ¿no? Incluso en esta última votación que hicieron el Consejo de Ministros, el ministro de Economía fue el único que se abstuvo en apoyar la Asamblea Constituyente, ¿no? Se dio ese lujo y sigue de ministro, porque definitivamente es el ministro que da mayor respaldo a la gestión. Y después que juntan, el gerente de presupuesto es el que empieza a llamar a las diferentes áreas, y empieza ya a negociar, le dice al de Seguridad Ciudadana, mira, tú has puesto que necesitas 10 camionetas o necesitas 20 camionetas, pero en realidad vas a tener que tal vez usar más motos, más bicicletas, tú fíjate, replantea, porque la parte de rentas, la proyección que hay, no da para lo que tú pides, ¿no? Ya, ahí empiezan pues las fricciones, no quieren echar la culpa al de presupuesto. No es así, pues no, nuestro país tiene problemas realmente estructurales, que ya sería también tema de otra conferencia, pero yo ahora estoy enfocando la parte técnica. Igual al de social le puedes decir, mira, tú tienes que, está bien que des tu menú, pero no sé, busca que una parte la dona alguna empresa privada, ¿no? Busca otras fuentes de ingresos, no solamente las convencionales. Y después al de renta se le dice, mira, haz una campaña. Ustedes han visto esos camiones que dicen cobranza coactiva, o muchos a sus casas cuando no pagan están llegando notificaciones, ¿no? También pues se le presiona. Al de renta se le dice, queremos hacer más programas, necesitamos más personal, necesitamos más serenazgo, necesitamos más combustible, o queremos poner una ambulancia y necesitamos recursos, pues hay que recaudar más, ¿no? Y por eso que la municipalidad pues va tratando en la parte de rentas de incrementar los ingresos, ¿no? Y lo que hace el gerente de presupuesto es equilibrar ingresos con egresos. Entonces esta es la etapa que dice acá programación y formulación, ¿no? Aquí habla en general porque habla pues del Estado en su conjunto, pero el MEF siempre el enfoque que da en estas presentaciones es más orientada a lo que es el gobierno central, ¿no? Son tres niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. El gobierno local le llamamos a las municipalidades, son como 2.200 municipalidades a nivel nacional, entre provinciales y distritales. Gobierno regional, que es, bueno, sabemos que el Perú está dividido en 24 departamentos, ¿no? O regiones, y el gobierno central, que son los ministerios y otras entidades de alcance nacional. La aprobación, todo esto, las entidades públicas, tanto cualquier entidad, sea local, regional o de gobierno central, envía todo eso al MEF, se consolida, y entre septiembre a noviembre se elabora el proyecto de ley del presupuesto público, que se presenta al Congreso. Aquí dice, claro, aquí falta actualizar la página porque dice que está en ese momento en revisión, ¿no? Cuando hicieron esta página el año pasado. Y después también hay aportes de los congresistas, solicitan algunos proyectos especiales. Una vez que se aprueba, ya pasa, generalmente se aprueba las quincenas de diciembre de cada año, y entra en ejecución los primeros días de enero. Acá también hay cosas, en esta parte teórica o de diseño del sistema, la verdad que todo está muy bien, ¿no? El problema que tenemos siempre es
las falencias en nuestro país es al momento de la ejecución, no al momento del diseño de estos instrumentos de gestión o los lineamientos. Ahí todo está en el papel, estamos en el mundo perfecto, ¿no? Ya ¿por qué surge? Uno de los primeros problemas que surge, que no lo van a encontrar en ninguna de estas guías ni ningún comentario, ¿no? Sino de lo que tenemos experiencia y vivimos en el sector público, es que en el Ministerio de Economía y Finanzas salen de vacaciones más o menos de la quincena de diciembre hasta la quincena de enero, ¿no? Se toman vacaciones un mes y retrasan el presupuesto. Los presupuestos generalmente se aprueban a partir de la tercera semana de enero. Si ya esté todo en fecha, ahí ya perdemos 3 semanas, ¿no? Hay cosas pues que deben mejorarse, ¿no? Poner turnos, grupos, pero el país no se va a parar pues porque toman vacaciones los funcionarios, pero eso lamentablemente sucede. Aquí para que puedan ver de una manera más gráfica, está esto de esta guía de orientación. Ustedes van a ver, ¿no? En realidad, como les decía, la parte teórica, está todo muy bien diseñado, ¿no? En realidad no tampoco tenía que, ustedes pueden entrar acá, y como les reitero en sus momentos libres, o tal vez, pues, no sé, en algún curso, pueden presentar un trabajo al respecto, una monografía, o si a alguien le interesa, pues más adelante su tesis, ¿no? Aquí están las etapas. Cómo se construye el presupuesto público. Primero, dice programación multianual y formulación de enero a agosto, la aprobación, la ejecución, que es durante todo el año, y la evaluación. La etapa 1 y 2 son las etapas teóricas, que como les decía, esa es la parte del papel aguanta todo. La parte real y donde vino el problema son la parte 3 y la 4, que son la ejecución, y la evaluación, que pues que muchos salen jalados, ¿no? En esta primera etapa intervienen las entidades, más la PCM, que es donde se consolida, la segunda es el Congreso. Y la 3 y la 4 ya son responsabilidades de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, de acuerdo a la entidad. Las entidades se le dice que son o entes ejecutores o titulares de pliego, que son las que reciben un presupuesto. No todas reciben un presupuesto, a veces son dependencias de un ministerio y reciben a través del ministerio, no directamente. ¿Cuál es el resultado de la primera etapa? El proyecto de ley, después es la ley, después los avances en ejecución y después el informe de ejecución. Aquí, lo que les decía la importancia, ¿no? ¿Cómo afecta el contexto total del presupuesto? La economía, lo que le comentaba, la parte de ingresos, ¿no? En gobierno central, a todos los niveles, tanto gobierno nacional, regional o local, pues es la principal fuente de la recaudación tributaria, ¿no? Y también, en el caso de gobiernos locales, el endeudamiento no se da, es demasiado complejo tomar un endeudamiento, prácticamente se descarta, ¿no? Son muy pocas los que pueden calificar, piden una serie de indicadores sostenidos durante varios años, y no, ese sería tema de otra charla también, ¿no? Lo que es endeudamiento público. Y también algo importante son cifras que los economistas por cultura general pues debemos manejar, ¿no? Más o menos a cuánto aproximadamente asciende el presupuesto total, porque si dice, estoy economía y alguien te dice, un familiar te dice, sí, ¿cuánto es el presupuesto y cuánto tiene el Perú en recursos para gastar durante el año? Ah, no sé, no, pues no, hay que por lo menos, podemos redondear que el Perú tiene 200.000 millones de soles, ¿no? Que es 197.000 millones con 197 con 2.250.000,014. Aquí está la estructura del ingreso, 67% impuestos, endeudamiento más o menos un 20%, que sabemos que eso, pues, ¿no? Aquí dice pago de deuda 11.7, o sea que el Perú sabemos que macroeconómicamente todavía estamos bien. Tenemos un nivel de deuda total que no pasa el 30% del PBI, ¿no? Hay cositas o cifras que sí debemos siempre leer, tomar atención en las noticias. Sabemos, Europa, la mayoría de países está más de 100% del PBI, ¿no? Que tienen de deuda. O sea, nosotros todavía tenemos una economía saludable, como una familia, ¿no? El banco te presta
También eso cuando usted ya tengan su hogar y su gasto, se van a dar cuenta. El banco te presta un 30%, ¿no? Los que trabajan en bancos o piensan trabajar en bancos. El banco no te va a prestar pues el 50 o el 100%, como los países que les decía, ¿no? Hay países que tienen una deuda de 180%, 160%. Bueno, aquí está la estructura. Ya ustedes con mayor detalle pueden entrar a esta página y leerlo con detenimiento, ¿no? Sobre todo los que les interese. Presupuesto, una definición funcional. ¿Para qué se gasta? ¿No? Aquí dice intervenciones sociales, 43% del presupuesto va para intervenciones sociales, Caliguarme, sus diferentes programas juntos, contigo. Inversiones productivas, 17%, administrativa, que son generalmente pues planillas, ¿no? 14% y así. En base a la actividad económica, a las distintas actividades de asignación de recursos, ¿no? Una definición económica. 23% se va en inversiones y gastos de capital, pago de planillas se ve el 39.7%, etcétera, ¿no? Yo realmente antes de estar en el sector público yo criticaba esta parte, decía, pero ¿por qué tanto se ve en planilla? Pero es que en realidad sí amerita un monto en planilla porque ahí están pues tenemos como 120.000 o 130.000 policías, ¿no? Profesores, también son cientos de miles, tenemos ejército, fuerzas armadas, etcétera. Y las entidades que también pues tienen. ¿Qué problema tenemos nosotros acá en esta parte de personal? Otra cosa que tampoco van a ver en ninguno de estos folletos explicativos, ni que tampoco yo veo que sea tema de debate, pero que puede ser de interés de ustedes jóvenes para el futuro, es que el sector público tiene una muy grave falencia a nivel de ejecución. Yo tenido la suerte de estar en el sector privado, estuve en Química Suiza, una empresa pues multinacional, ¿no? Una transnacional, que trabajamos con el sistema operativo SAP. Yo estuve cuando implementaron el SAP, ¿no? Que son, ustedes saben, hay sistemas de gestión, el ERP, los ERP, el SAP y el Oracle, que son los líderes a nivel mundial. Y el SAP, pues, realmente era una maravilla en cuanto a, nos abrevió bastante la parte administrativa. En las entidades públicas eso no existe. Muchas tienen tablas dinámicas de Excel y punto, ¿no? Y las que tienen un poquito más de recursos, a veces adquieren sistemas propios para una gerencia, otra gerencia tiene otro sistema, y en realidad es un Frankenstein terrible, es una cosa dramática, y que no hay, pues, el gobierno, ese debería ser una cosa que debería invertir, ¿no? En un buen sistema ERP, y que hay una gestión, pues, a estas alturas, con la tecnología, pues, técnica, ¿no? Que hay una gestión con un soporte bueno de sistemas. Acá niveles de gobierno, algo que también conversábamos con el profesor Rosas, ¿no? También es importante, no tengan prejuicio por el campo del derecho, ¿no? El derecho en realidad yo lo enfoco más como procesos. El derecho no es que es tanto que le tengamos aversión o no querramos, a veces no queremos enfocarlo porque vemos pues las consecuencias que hay en el campo jurídico, pero no nos debe eso atemorizar, ¿no? Veámoslo como procesos, ¿no? La ley de presupuesto es fruto de un proceso y te da cómo vas a hacer, bajo qué marco vas a mover la ejecución presupuestal. Entonces es importante que ustedes, como economistas, también tengan una noción un poquito más amplia de lo que es la teoría del Estado, órganos del Estado, ¿no? Eso permite un mejor entendimiento de cómo se estructura todo el presupuesto. Aquí dice, ¿no? Cómo se distribuye a nivel de gobierno nacional, regional y de gobiernos locales, ¿no? Los porcentajes. Este es muy interesante. Esto, como les digo, ustedes pueden, arriba están viendo el enlace, es fácil entrar, entran a la web del MEF y pueden descargar y ustedes mismos leer. Evolución de la inversión pública, ¿no? En nuestro país, pues, al contrario, los números no mienten y son muy claros, ¿no? A pesar de lo que políticamente digan, más bien muchas falacias, como yo digo, por la experiencia que tengo, pues, ¿no? A veces
un poquito de verdad con bastante de mentira te da, como en la lógica, ¿no? Verdadero y falso da verdadero. Así buscan ese tipo de afirmaciones que los números pues desmienten totalmente. El Perú ha venido creciendo tanto en todos los niveles, ¿no? Como ustedes han visto en un principio. ¿Por qué empecé con esa noticia? Porque el problema no es del crecimiento del Perú, el problema es la mala asignación por la ineficiencia en el gasto público. Porque las autoridades pues no ejecutan, tienen el dinero y no lo ejecutan, y después se quejan que no tienen cosas, pero si tienen el dinero no lo han gastado, ¿no? ¿Qué prioridades ha tenido el presupuesto? Fortalecimiento de la competitividad, educación, salud, alivio a la pobreza, promoción del empleo, ¿no? Etcétera. En salud, yo periódicamente, entonces, así como le decía, por curiosidad de ejecución, y el Ministerio de Salud siempre es uno de los que tiene muchas deficiencias en la ejecución. Ustedes pueden entrar, ya sería muy largo también que lleguemos hasta ese punto, ¿no? Ahora voy a tocar los puntos principales, pero hay una que se llama consulta amigable MEF. Ahí pueden entrar los niveles de ejecución de de todas las entidades públicas. Educación, etcétera, ¿no? Aquí explican, estos son los programas sociales, cuánto están gastando en Caliwarma, Jacuwiña, Pensión 65, etcétera. Que claro, son programas importantes por la redistribución, porque mejoran los niveles de redistribución, pero siempre tienen que ser tratados pues, con mucho cuidado, porque llevan pues a veces a... si el manejo no es técnico, se ha visto casos pues de Pensión 65 que en sitios alejados los trabajadores hacían un carrusel y al final ellos se terminan apropiando del dinero, ¿no? Tiene que haber una intervención muy fuerte de la Contraloría que también sería motivo de otra charla, porque ahí sí pues también lamentablemente hay muchas deficiencias, ¿no? Promoción del empleo y productividad. Aquí está, voy a terminar acá porque voy a terminar acá con esta lámina, porque dice cuánto presupuesto le corresponde a mi departamento, ¿no? Entonces ustedes pueden ver Tumbes, Piure, etcétera, ¿no? Y sigue hasta tan. Otro punto bueno que hay acá es que es ahí que hemos visto de forma gráfica en el PowerPoint. Hay otro que dice acá preguntas frecuentes, que podemos leerlo tipo en Word, ¿no? Que van a disculpar el internet, es un poquito lento, aquí está, ¿no? Esa parte ya como definiciones. ¿Qué es el proyecto de ley? ¿Qué tipo de información contiene? ¿Cómo se elabora el presupuesto? Programación, formulación, aprobación. ¿Quién aprueba y cómo se aprueba? ¿Cuáles son las prioridades? Aquí está el monto, 197.000 millones. Creció 7.6 respecto a 2021, en los últimos años viene creciendo, pero lamentablemente esta última época, ¿no? Entre la pandemia y la incertidumbre política, estamos, a pesar de ese crecimiento, lamentablemente tengo amigos que trabajan en el INEI, me estaban diciendo que hay 2.300.000 pobres más en el último estudio que han hecho ellos. Las prioridades, aquí lo que les decía, ¿cómo pueden hacer seguimiento a la ejecución presupuestal? Hay un aplicativo del MEF que tiene el portal de transparencia económica, MEF, portal de transparencia, y ahí pueden ver lo que les decía, consulta amigable, ¿no? Pueden ver la consulta amigable, pueden ver el seguimiento de la ejecución presupuestal por entidades, ¿no? Tal vez hay muchos de los presentes que son de alguna circunscripción en especial, de alguna región, ¿no? Entran y pueden ver cómo, o del distrito donde vivo, ¿no? Puedo entrar y puedo ver cómo está la ejecución. Los límites de gastos, ¿no? Claro, efectivamente, lo que dice acá, como en nuestro hogar el Estado debe administrar responsablemente. El país es como una familia, ¿no? Y hay que ver el balance, no hacer la fiesta hoy y la pobreza de mañana. Cómo se asigna el presupuesto, lo que vimos hace un momento, de forma funcional, económica, cómo se financia, acá dice, ¿no? Los ingresos, operaciones de crédito. Ya hay nombres técnicos que también sería motivo pues ya de profundizar en otra ocasión, ¿no? Lo que son recursos ordinarios directamente recaudados, etcétera, determinados, ¿no? Canon sobre canon. ¿Cómo se garantiza la descentralización?
Aquí dice, 33% de presupuesto es el gobierno central, claro, aquí menciona, no pueden ser descentralizadas como el Poder Judicial y el Congreso, ¿no? Son entidades que tienen injerencia a nivel nacional. Entre gobiernos regionales y locales están recibiendo, aquí dice 49%. Y aquí se puede ver diferencia. Podría haber diferencias entre el monto del proyecto presentado y la ley aprobada por el Congreso, siempre respetando los principios de equilibrio presupuestal, fiscal, calidad y evidencia, ¿no? Es muy interesante, como les estaba comentando, en la parte del MEF hay bastante profesionalismo. ¿Cuál es el ente rector? Es la Dirección General de Presupuesto Público, de GPP, ¿no? Aquí dice. La Dirección General de Presupuesto Público es el órgano de línea del Ministerio Rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Como tal, constituye la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, encargada de conducir el presupuesto. Depende del despacho viceministerial de Hacienda, ¿no? Realmente es un área de un trabajo muy arduo. Tengo colegas que han trabajado en esa área y realmente ningún día creo que era menos, su jornada menos de 12 horas, 14 horas. De verdad que sí, tenemos colegas que, como dicen, se fajan, ¿no? Por nuestro país y por el compromiso que tiene de trabajo. Es un área bien complicada. Tiene diferentes funciones: programar, dirigir, controlar, elaborar entre proyectos, etc., ¿no? La estructura, dirección, normatividad, ¿no? Para que ustedes vean, realmente la parte, todo lo que implica esta parte presupuestal, pues es una especialidad, ¿no? Que implica, pues, todos estos aspectos y áreas que ustedes pueden ver acá. Y aquí se detalla las funciones de cada uno de las direcciones, ¿no? Y son direcciones porque son los ejes para los cuales se maneja. La dirección de normatividad, claro, porque hay que normalizar, estandarizar el manejo presupuestal, ¿no? Sistematizar y evaluar normas legales, administrativas, elaborar propuestas técnico-normativas, etc. La dirección de programación y seguimiento. También ahora ellos están, dicen, para la fase de programación multianual y seguimiento presupuestal. A nivel teórico, a nivel de propuesta, se empezó a trabajar ya presupuestos de 5 años, ¿no? Como sabemos, pues, si los países desarrollados o los países que van avanzando es porque trabajan, pues, planes quinquenales, planes de 10 años, de 20 años, ¿no? Aquí esto realmente es de pocos años atrás, lo del multianual, y todavía está a un nivel muy teórico, no está todavía a un nivel. Aquí estamos muy acostumbrados al corto plazo, ese trabajo, y es un esfuerzo de que no se trabaje solamente en función al año, ¿no? La dirección de gasto, calidad del gasto, etcétera, ¿no? Ya ustedes pueden, con mayor detenimiento, entrar y revisar. Aquí habla específicamente sobre presupuesto público. Es el instrumento de gestión del Estado para lograr resultados a favor de la población a través de prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia. Establece los límites de gasto. La herramienta principal, pues, es la ley de presupuesto público, ¿no? Que establece una serie de prohibiciones y también establece el marco de ejecución del presupuesto. Hay partidas, si tú recibes canon, regalías, no puede ir todo a gasto corriente, ¿no? Hay dos divisiones principales que tenemos: gasto corriente y gasto de capital. Gasto corriente, pues, es planillas, etcétera. Y gasto de capital ya es obras, ¿no? Hacer colegios, pistas, infraestructura. Entonces, lo que es canon, regalías, solo un pequeño porcentaje se puede destinar a gasto corriente. Por eso es que decíamos, ese distrito de San Marcos, ¿por qué tiene problemas? Porque tú dices, ya, tiene 460 millones, pero ¿por qué no contrata más personal para que haga las pistas? No, es que no lo puedes hacer de esa forma. Ese es el reto que tenemos los economistas,
al participar en la gestión pública. Tú para poder eh, disponer de ese presupuesto, tienes que elaborar proyectos, ¿no? Tú no puedes contratar 100 empleados y comprar 500 bolsas de cemento, una tonelada de fierro y decir, ya hagan. No, pues no, ya no, es, no sería una gestión pues seria, ¿no? Son fondos públicos. Porque sería gasto corriente. Tiene que ser dentro de un proyecto de inversión. Tú quieres hacer una pista, no es que vas a contratar 500 obreros, no. Tú tienes que decir, bueno, voy a hacer la pista de tal grosor, con tantos materiales, en base al clima voy a hacerle, necesita drenajes, la vereda a tal altura, voy a hacer rampas para discapacitados, etcétera, ¿no? Ya, presentas, haces ese proyecto y esa es la dificultad que tienen muchas entidades, que no hay un banco de proyectos, no se preocupan por los proyectos, creen que el dinero está ahí para que dispongas y digas, ya, compren 10 volquetes, no, no, tengo que comprar dentro de un plan también, hacer un proyecto, hacer la sustentabilidad, la sostenibilidad en 5 o 10 años, cómo voy a mantener esas unidades, ¿no? Es todo en realidad es, como le decía, no es complicado, pero es un trabajo de bastante dedicación, de bastante planificación. También sabemos que a veces se ha satanizado la planificación, pero en realidad la planificación es un elemento fundamental. Tiene que planificarse. Sin planificación eh, no se podría, no, los países desarrollados no hubieran salido adelante sin planificación. Se debe planificar. Aquí, como ustedes ven, dice el programa de incentivos a la gestión municipal. Ese programa se hizo para que las municipalidades mejoren algunos parámetros y puedan tener una asignación especial, ¿no? Cuando yo fui gerente municipal en INSE logramos tener acceso a este programa de incentivos y fuimos motivo de visita a diferentes entidades, nos pidieron, el mismo mes promovió que nos visitaran y que hiciéramos algunas eh, pasantías, de intercambio de información para que pudieran cumplir las municipalidades, ¿no? Porque decían que nadie podía cumplir, pero como nosotros cumplimos, pues ya dijeron, ¿cómo nadie cumple? Si el INSS ha cumplido, ¿no? Ustedes también pueden hacerlo. Incluye, ¿no? Acá, como les decía, este es el programa de incentivos a la gestión municipal, contribuye a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto, ¿no? Y ponían ahí diferentes metas, qué metas debes lograr, qué mejoras debe, la licencia la tienes que dar en 24 horas, por decir, y enviaban eh, inspectores de incógnito, enviaba el MEF y decía, vengo a sacar una licencia, ¿no? Ya, si le pedías DNI ya no te daban, ¿no? Tenías que seguir todas las pautas que establece, que había hecho la PCM en los instrumentos de gestión para dar las licencias en un plazo perentorio de 24 horas, ¿no? Porque eso incentiva la actividad económica, ¿no? Realmente uno ve la importancia también de lo que le decía el profesor Rosas. El marco legal es importante en cuanto, no a que solucione las cosas en el papel, sino a que también incentiva o desincentiva la inversión, ¿no? Si me van a dar una licencia de funcionamiento, pues en 3 meses voy a tener que alquilar un local, pagar 3 meses sin producir, no, pues no, me deben dar, pues, el objetivo es que sean, pues, en 24 horas. Y ya, claro, si es un local con riesgo alto, pues porque va a ser un almacén de productos inflamables, claro, pues puede demorar un poco más, ¿no? Pero siempre de tiempos razonables. Y acá dice también, acá están los presupuesto participativo que se usa también en las municipalidades, se destina un monto dentro del presupuesto para que la población pueda sugerir en qué proyecto se va a priorizar en determinado periodo. Y así, ¿no? Así como eso es lo que les dije en un inicio, eso es lo que les invito a que ustedes puedan, no sale seguro, sí.
tiene mucha carga. Pero pueden ustedes participar y dentro de lo que es inherente a la etapa de estudiante, que es el tratar de cada vez aprender más dentro de nuestra carrera, a que puedan ingresar al MEF, ¿no? Que ingresen a los aplicativos, que ingresen a la página web, como les decía, pues tenemos, aprovechar esa facilidad que tenemos. Aquí es estadísticas, capacitaciones, glosario, comunicado, ¿no? Es bastante amplio. Así es que espero haberles dado un marco general, una introducción, como le dije en un principio, de una manera dinámica, para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es nuestra carrera y también los que tal vez no habían contemplado esta posibilidad, también vean pues que el sector público es un gran campo de acción para nosotros los economistas, ¿no? Así es que de mi parte ya he finalizado con la exposición y le deseo la palabra al profesor Edith para que pueda dirigir esta última etapa de las preguntas. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Iván Rodríguez Jadrosy. Muy importante el tema, estamos muy agradecidos por la forma en que lo ha presentado y lo que queremos saber es si algunas preguntas hay de parte de los alumnos. He visto que por chat no han escrito nada, pero pueden escribir todavía, hacerle una pregunta sobre el tema que ha expuesto el doctor, ¿no? Él es el alma mater de la Escuela de Economía, es abogado y es economista, ¿no? Ujú. Buenas noches, doctor economista Iván. Interesante ponencia la de hoy. Mi consulta es la siguiente. ¿Cree que se debería invertir o aumentar más las auditorías para que haya un mayor control de inversión? Así también se puede reducir la corrupción. Efectivamente, yo diría que lamentablemente la Contraloría no interviene en la parte que decimos el control concurrente, ¿no? Para que ustedes tengan claro, las auditorías o controles son de tres tipos: el control previo, el control concurrente y el control posterior, ¿no? Eso les voy a pedir que se graben porque es fundamental también, ¿no? Previo, concurrente y posterior. Control previo, ¿qué es? Que yo intervengo de manera preliminar a que se haga, por decir, una compra. Hago las bases, elaboro las bases del proceso y Contraloría va a verificar que las bases estén bien hechas. Ya, ese es previo. Concurrente es cuando la Contraloría asiste a la apertura de sobres y durante la ejecución va haciendo también revisiones, ¿no? Si yo digo voy a usar 10 toneladas de asfalto, ¿no? La Contraloría debe verificar que lleguen las 10 toneladas de asfalto, no que lleguen 8, que yo use 2 de arena, pues, ¿no? Para mezclar el producto. Ese es el control concurrente. Y el control posterior es que ya yo termino todo, obtengo la conformidad del ingeniero encargado, eh, tengo en base a los informes de la empresa que ganó el proceso. Pero ¿cuál es el problema? Que la Contraloría generalmente interviene en la parte de control posterior. Cuando ya todo está en papel, pues entonces en el papel pues yo puedo poner, ¿no? Puede estar todo bien en el papel, pero no estuvo bien ni la parte previa ni la parte del control concurrente, ni la parte de la ejecución. Y esa es una gran falencia y que tampoco es, a veces muy aislada. Se escucha a alguien que tienen temor tal vez de criticar la Contraloría, ¿no? Pero la Contraloría misma debería plantear un mejor diseño del sistema de control, sino que ellos mismos a veces no, como se dice, no quieren comprometerse, pues, ¿no? Simplemente prefieren lo fácil, simplemente a la parte posterior, ya en el papel, lo que salga en el papel, eso es lo que yo
me limito a auditar, ¿no? No es que pues voy a ir a trabajar, a hacer un trabajo de campo, a hacer un trabajo de campo, como correspondería. Y lo que le decía, eso puede ser motivo también de otra, ¿no? Más, eso en realidad es una arista bastante amplia que también se podría desarrollar, pues, en alguna conferencia, charla, ¿no? Que se pueda hacer más adelante. Aquí tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctor Rodríguez. Mi consulta es sobre el canon y qué tanto se está realizando la evaluación del presupuesto que ejecutan las regiones. ¿Por qué se ha visto que en los últimos años hay mucha deficiencia en la ejecución presupuestal por la falta de obras públicas de gran envergadura? Gracias, Jorge Luis Llerena Carrasco. Sí. Acá hay un tema que es también que interviene la parte política, ¿no? Ustedes saben que por el enfrentamiento que hubo durante el gobierno de Vizcarra, anularon de gobiernos anteriores, empezaron anulando todas las reelecciones. Y aquí se ven los efectos, ¿no? En realidad, las estadísticas decían que se reelegían en promedio un 18% de autoridades. O sea, no es que que no había que se eternizaran en el cargo, ni que era un mal nacional. Hubo casos tanto en Cajamarca como Ancash de gobernadores regionales reelegidos que efectivamente hicieron mal uso de los recursos, pero porque dos personas, es como decir que porque dos personas se pasaron al semáforo voy a prohibir que circulen los carros. No, pues, ¿no? O sea, acá se toma decisiones con criterio efectista, populista, político, pero no con criterio técnico. Es decir, de 2.200 alcaldes y gobernadores regionales, de 3.000 autoridades, había 10, pues ya esos 10, pues que les han que les hagan el proceso judicial, que los metan presos, está bien, pero se trajeron abajo un, un factor que era en que la población tenía la oportunidad en términos generales, ¿no? No es pues nada totalmente definitivo, pero solo el 18% se elegían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la población sí, cuando veía que una autoridad hacía los niveles de ejecución, hacía obras, pues tenía la oportunidad de reelegirlo y que siga pues mejorando y ese grupo humano que acompañaba la gestión ya tenía experiencia, tenía banco de proyectos y se agilizaba la ejecución. Al eliminarse eso, fue un factor, aquí se ven las consecuencias, bueno, que empezaron, el deterioro de la clase política lleva al deterioro del decir, no, ya no queremos nadie conocido en la política, busca probar gente nueva que recién está aprendiendo y que tampoco busca convocar a personas que han estado en gestiones anteriores, ¿no? Porque dicen, no, como esto estaba en la gestión, ya entran a consideraciones muy subjetivas y que dañan, pues, la ejecución. Ese es un factor que vemos que es la parte humana. Últimamente, de gobiernos anteriores, de gobierno anterior, se está viendo pues que cada vez la calidad del funcionario público es menor, ¿no? Que la gente tampoco quiere, digamos, tener problemas porque Contraloría, como solo hace control, solamente interviene de forma posterior, después termina con juicios, con inconvenientes. Entonces, no, para terminar con juicios, los que son buenos profesionales, los que quieren hacer las cosas bien, al no tener el respaldo de una entidad con fuerza, una entidad como debería ser la Contraloría, si no tengo ese respaldo, dicen, pues no, mejor no. Igual Servir, ¿no? Servir fue un buen inicio y empezó a colocar gerentes capacitados y por concurso en diferentes entidades. Y también se lo trajeron abajo, pues porque lamentablemente las autoridades, muchas de ellas no quieren dejar que exista no quieren dejar que trabajen bien y que desaparezca la corrupción, ¿no? Porque entran pues con esas miras. Y Servir pues se ha ido desactivando, ha ido quedando en el olvido, no se ha reforzado y todo eso ha conllevado a esos bajos niveles de ejecución, de corrupción, falta de control por un mal diseño, aquí por motivos pues políticos y de interés, ¿no? Que ha afecta lamentablemente a toda la población.
Sí, pues es un gran problema el sector público y realmente los alumnos, como tú dices, Iván, tenemos que comprometernos, ¿no? Con sacar adelante, pero conociendo cuál es el rol del Estado y cuáles son específicamente las funciones y en qué podemos apoyar. Buenas noches, doctor Iván. Mi consulta es aún si usan los códigos SNI para proyectos de inversión pública. Telmo Gutiérrez Chiara es la pregunta. Ah, ya. Hubo un cambio hace unos años porque también hubo muchas críticas al SNI. Se vio pues que hacían el monumento al Oyuco, el monumento a la Maca, ¿no? Entonces decían como este pueblo no tiene agua y hace monumento, no tiene un colegio y está haciendo monumentos que no tienen ningún efecto sobre el bienestar de la población. Ahí es donde se replantea y se sustituye el SNIP por el Invierte P, ¿no? Ese es, que en realidad tiene ciertas mejoras, pero también tiene, ¿qué pasa con el Invierte P? Es mejor que el SNIP, pero es mucho más técnico. Entonces eso también ha sido otro motivo por el cual la ejecución ha disminuido, porque es como decir que eh, yo sé que hay un programa que es mejor que hay un programa, creo, Proxy, que es mejor que el PowerPoint, ¿no? Ya. Y yo le dijera en este momento a los 133 participantes, a partir de mañana el Proxy es mejor y van a hacer sus presentaciones con Proxy, ya no con PowerPoint. Ah, ya, pues está bien, es mejor, pero no están en capacidad, pues, no saben utilizar esa nueva herramienta, ¿no? Ese también ha sido otro factor que fue un cambio brusco y que no se hizo con una fuerte capacitación de forma paralela, ¿no? Y ahora es el Invierte Perú, pero en realidad no tiene, como le digo, técnicamente es mejor, pero justamente al tener un mayor grado de dificultad, para la gente que ya manejaba el SNI durante muchos años ha sido un desfase y ha retrasado el que ellos puedan ejecutar los proyectos, que puedan diseñar los proyectos bajo ese nuevo marco. Y ahí lo que le decía, pues es importante justamente enfocar todos esos aspectos dentro de nuestra carrera y nosotros poder, eh, como oportunidad laboral, participar en una entidad pública y sacarlos adelante, pues, ¿no? Nosotros sí tenemos la capacidad, pues, de manejar bien un sistema nuevo, ¿no? Así cambia el invierte por otro mejor. Nuestra formación profesional nos permite asimilar de una manera mucho más fácil esos cambios, que yo le he visto, ¿no? Cuando vi esos cambios, los que eran economistas lo entendíamos rápido, los que no eran economistas tenían más dificultades para entenderlo. Ujú. Creo que ya no hay otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor Iván Rodríguez, por la presentación, por la exposición. Ha sido muy útil para todos los economistas y para todos, ¿no? Ahora dejo la palabra al director de la escuela, Jorge Rosas. Gracias, Edith. Gracias, Iván, por tu brillante exposición. Realmente ha sido bastante clara, didáctica para los jóvenes que hoy día nos están escuchando. Lo que has mencionado realmente con respecto al tema del SNIP y el invierte.p es muy cierto. Cuando se planteó el SNIP, me acuerdo yo, en esa época en nuestra universidad, dimos una fuerte capacitación, casi como 3 años, lo mismo que hizo la UNI, de tal manera que el SNIP entró, aparte de que se planteó toda la metodología para la formulación y elaboración de los proyectos de inversión pública, se hizo una capacitación paralela, muy fuerte. Pero cuando se hizo el invierte.p no se hizo lo mismo, no se manejó este proceso de capacitación, lo que ha originado lo que tú dices, ¿no? La falta de ejecución, pues la falta de ejecución de muchos proyectos a nivel nacional, y eso le está haciendo demasiado daño a nuestro país. El otro punto, Iván, también que lo has mencionado y que es importante recordarlo, es la falta de competencias de mayor cantidad de profesionales que vayan a nivel descentralizado en nuestro país. Por eso es que una de las cosas que tenemos que trabajar a futuro es un poco más las competencias en estos temas y que nuestros jóvenes puedan trabajar en las diferentes regiones del país. Hoy día también tenemos, como también lo mencionaste en parte de tu exposición,
guías metodológicas, planes que ya se han elaborado y que quizás somos la envidia, quizás de muchos otros países de América Latina que no tienen manuales o guías como las tenemos acá en el Perú, pero lamentablemente solamente se están quedando en guías y manuales bien preparados, que el Estado ha invertido en esto, pero que sin embargo no se están ahora utilizando, al menos en estos últimos periodos, no se están utilizando en la intensidad que deberían utilizarse. También hablar un poco de la planificación estratégica concertada, los planes de desarrollo locales, que también se tienen que trabajar con mayor intensidad y que es donde nuestros economistas vamos a prepararlos en los próximos años y ya los estamos preparando, porque hay que manejar todas estas herramientas de gestión donde podamos identificar con mayor precisión la diversidad de proyectos de inversión pública que se necesitan a nivel regional y local, y que tú lo has mencionado muy bien y que son parte importante de lo que significa trabajar en esta parte de la gestión pública. Iván, realmente estamos muy agradecidos por tu participación. Yo creo que no va a ser la primera participación que vas a tener porque realmente has demostrado que tienes los conocimientos necesarios para poder darnos otras charlas más relacionadas con este tema de la gestión pública, porque hay muchos temas que tratar, ¿no? Y de repente un tema que podría convocarse para posterior reunión podría ser el relacionado a la parte de la corrupción, relacionado con esta parte de la ejecución de los proyectos de inversión, la falta de monitoreo y seguimiento que se hace de los proyectos de inversión, aunque en parte de Invierte.p se hace mención al respecto, pero no se está ejecutando como debe ser ni generando las competencias necesarias. Bien, Iván, te agradezco de parte de la Universidad Ricardo Palma, de parte de nuestras autoridades, de nuestro señor rector, nuestro señor decano, agradecimiento por tu participación y bueno, pensamos contar próximamente con alguna otra participación tuya y bueno, ya eres miembro del comité consultivo, así que sepan nuestros estudiantes que ya eres parte nuestra como egresado exitoso y ahora como miembro del comité consultivo que va a tener el aporte importante para los nuevos cambios y mejoras que tengan que hacerse en nuestra escuela. Gracias, Iván, un fuerte abrazo y gracias a todos y a cada uno de los participantes a esta conferencia. Gracias, Iván, y nos estaremos conectando. Gracias, Muy profesor. amable. Gracias, buenas noches con todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Iván. Gracias.